Bueno, esta sería la tutoría del capítulo 2 de la asignatura Perspectivas Filosóficas de la Ciencia. Quien les habla es el profesor Pablo de Jesús Vindas Acosta de la Escuela de Ciencias Sociales de la Cátedra de Filosofía. Y el material que les he preparado para esta tutoría es como un resumen de la materia por páginas que vamos a ir revisando brevemente. La página 49 inicia el capítulo 2 y tiene una pequeña introducción que dice: la teoría científica se comunica por medio del lenguaje. Eso lo que quiere decir es que las teorías deben de ser publicadas, deben de ser, los artículos deben de ser publicados, los descubrimientos científicos deben de ser publicados. Entonces, eso es lo que significa que la teoría científica se comunica por medio del lenguaje. En el modo en que se constituyen estos términos y enunciados devienen en una tarea esencial para la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia es la filosofía que estudia el origen del conocimiento. Entonces, si no hay nada escrito, si no hay publicaciones, la filosofía de la ciencia no va a tener elementos para poder estudiarlos. Dice a continuación: brinda la distinción entre la base teórica y la empírica de la teoría científica. Eso significa que cuando estamos leyendo una teoría científica, por ejemplo, la teoría de Einstein sobre la relatividad, podemos evidenciar que cuando Einstein expone esa teoría, aún en vida, por supuesto, expresa expresa el porqué de los cuerpos celestiales se atraen, se mueven, su relación con la velocidad de la luz, pero todo eso es teoría. Entonces, esa es la teoría de la relatividad. Pero podemos diferenciar esa teoría de los hechos empíricos porque no podemos comprobar esa teoría de la relatividad en un laboratorio, con hechos, por ejemplo, con planetas y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir que nos ayuda a diferenciar cuando es algo teórico de algo empírico.
de la dinámica por medio de las cuales las teorías explican la realidad. Entonces, aquí dejamos claro que la filosofía de la ciencia es la encargada de explicar la realidad en la que nosotros nos desenvolvemos. Así, atenderemos la naturaleza general de las leyes científicas de aplicación universal de carácter explicativo y predictivo. Esto lo que quiere decir es que hay leyes que son de carácter explicativo y otras lo que hacen es decirnos qué va a suceder si hacemos una cosa específica. Nos dice que hay efectos si tenemos ciertas causas. Entonces, si hacemos tal causa, va a haber tal efecto. Eso es lo que se quiere decir en cuanto a que predice. O por ejemplo, cuando por medio de un análisis científico del espacio y tiempo, de la trayectoria de un cometa, se puede predecir con anticipación exacta cuándo va a volver a pasar ese cometa por cerca de la Tierra, o cuándo va a haber un eclipse en tal país, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Bien, ahora pasamos a la página, eso es en la 49, ahí estamos hablando de la introducción, todo eso de la introducción está en la 49. Ahora pasamos a la página 53 y vamos a ver el primer tema de este capítulo 2. Y el tema es el lenguaje de la ciencia. Entonces dice que teoriza la realidad. La ciencia teoriza la realidad. En otras palabras, para explicar la realidad en la que nosotros nos desenvolvemos, la ciencia necesita usar términos, usar lenguaje para establecer las respectivas teorías que dan origen a esta realidad, ¿verdad? Acuérdense cuando hablábamos de que por muchos siglos se usaba la visión aristotélica o la escolástica como esa teoría de la realidad. Entonces, todo lo que había dicho Aristóteles sobre la realidad se tomaba como cierta, y eso como hasta el siglo XV, ¿verdad? Que se empezó ya la industrialización, y entonces la ciencia empezó a meter mano en la historia del ser humano, y entonces eso dio como resultado que se dejara de lado todas aquellas teorías aristotélicas o, como les decía, del pasado. Entonces, eso es lo que hace
el lenguaje de la ciencia, teorizar sobre la realidad en la que vivimos. Es una actividad en la cual se explica conceptualmente y se interpreta una serie de fenómenos que se presentan y que tenemos interés por distintas razones. Queremos solucionar los diversos problemas de la vida humana. Las teorías científicas se formulan a través del lenguaje, como ya lo estábamos hablando en la introducción. Al igual que un artista plástico, o sea, un artista que hace pintura o que hace obras ¿cómo se dice? Bustos. Bustos significa caras de personajes o estatuas de personajes. Esos son los artistas plásticos, al igual que ellos, al igual que un artista plástico que recurre a los colores, a las tonalidades, a la textura, para lograr diversos grados de expresividad en su pintura. La ciencia hace lo mismo con las palabras. Entonces aquí estamos haciendo una comparación. Estamos haciendo una comparación entre lo que hace. Si yo soy un artista y quiero representar un árbol, entonces agarro un lienzo y con pintura dibujo el árbol, entonces estoy representando ese árbol mediante un cuadro, ¿verdad? Entonces lo que está haciendo aquí, la explicación que estamos teniendo es que el científico lo que hace es que en vez de usar el lienzo y en vez de usar el pincel y la pintura, lo que hace es utilizar el lenguaje. Escribe, hace investigación, ¿verdad? Eso es a lo que se refiere. Teorizar sirve a los científicos como una guía para la observación del mundo. Porque si hay algo que heredamos de la ciencia antigua, ¿verdad? De la ciencia antigua, de la antigua Grecia, por ejemplo, de los famosos filósofos, es que todo inicia por la observación. Todo inicia por la observación. Entonces, la teoría de la ciencia inicia por la observación. En otras palabras, los científicos parten de ciertos postulados y esos ciertos postulados son otras teorías. Como decía un gran científico, yo me encuentro en hombros de gigantes, porque toda la ciencia que hoy damos por un hecho, que es realidad, está basada en descubrimientos previos de otros científicos, y entonces todos esos conocimientos previos es lo que ayuda a los científicos a hacer nuevas teorías. Es lo que aquí llamamos postulados, ¿verdad?
ciertos problemas o ciertas características del mundo y no otras implica ya una carga teórica. Una carga teórica esa idea la da el científico Thomas Kuhn y Karl Popper. Tal idea implica que la investigación científica posee desde el inicio unos problemas y unas herramientas conceptuales. ¿Cuáles serían esos problemas o herramientas conceptuales? Según nuestros científicos antes citados, son las palabras, es decir, el lenguaje. Es la forma de expresarnos, con los cuales los científicos trabajan para poder hacer las teorías. Comúnmente se suele pensar que a partir de ciertos hechos observados se construyen las teorías científicas, pero eso es incorrecto. Es decir, el solo lo que la escolástica, la aristotélica, que precisamente llegamos a concluir que era errónea precisamente porque llegaba a conclusiones teóricas con solo observar. Entonces aquí vamos a dejar claro, de acuerdo a los científicos que acabamos de citar, ¿verdad? Thomas Kuhn y Karl Popper, se deja clarísimo que es incorrecto para nosotros decir que una teoría se llega por la observación. Entonces, como les decía anteriormente, Albert Einstein, estando en vida, introdujo a muchos científicos a prestar su atención a un fenómeno. En ese caso, ilustra la idea de que ciertas cargas teóricas y conceptuales antecede a la observación científica, con anterioridad de lo teórico respecto a lo observado. Entonces, el mejor ejemplo que les puedo dar es que Einstein no observó sus postulados de la teoría de la relatividad, no, él no los observó. Él los pensó primero, él pensó cuál era el mecanismo del movimiento de los planetas, de los objetos celestiales, la dinámica de la luz. Él pensó todo eso, pero él no lo observó. Entonces, ese es el mejor ejemplo que podemos dar respecto a esta situación. Entonces, la creencia de que la ciencia puede comenzar con observaciones puras, sin nada que se parezca a una teoría, en este caso es absurda, como lo acabamos de ver con el caso de Einstein.
que nos ayuda a comprender cómo la teoría de la relatividad no puede surgir a partir de la observación, sino a partir de la teorización del pensamiento humano. De este modo podemos afirmar que las teorías científicas son un tipo particular de construcción lingüística que posibilitan la explicación de los fenómenos y que muchas veces anteceden a la observación, y entonces, en este caso específico, es cuando decimos que la teorización es como la construcción de un edificio. Y aquí tenemos unas líneas que nos indican lo siguiente: cada pared con su enunciado general, los términos, estos pueden ser vistos como los ladrillos, las hileras pueden ser consideradas a su vez como los enunciados o oraciones de las teorías, e inclusive hay habitaciones que serían teorías. Por eso la teorización aquí nos dice podría ser ejemplificada con un edificio en construcción. Y finalmente aquí esta flecha nos dice el edificio completo siempre es en constante construcción y remodelación. Es decir, la ciencia, la teoría científica siempre está en constante remodelación porque siempre van a haber nuevos conocimientos científicos o nuevos descubrimientos. Es el cuerpo de conocimiento ofrecido por la ciencia. Se emplearon diferentes herramientas y técnicas constructivas, las cuales pueden corresponderse como las diferentes metodologías. Ojo, ya aquí estamos empezando a hablar de términos científicos, ¿verdad? Metodologías de investigación científica. Una metodología es la forma como usted consigue algo. Una metodología es una forma, los pasos a seguir, ¿verdad? Entonces, aquí ya empezamos a introducir los términos científicos como la metodología de la investigación. Muchas personas con habilidades específicas, gente con distintas funciones, además el edificio tendrá una función social. ¿Qué quiere decir este enunciado? Bueno, lo que quiere decir es que la ciencia es interdisciplinaria. El árbol de la ciencia puede compararse, en este caso, para ustedes, los estudiantes de la UNED, con las escuelas de la universidad, ¿verdad? Entonces resulta que está la escuela de la educación, está la escuela de la administración, está la escuela de las ciencias sociales, que es en la que estamos nosotros ahorita trabajando, está la escuela de las ciencias naturales y exactas,
Y en cada una de esas escuelas hay una serie de materias que usted tiene que llevar para sus estudios universitarios. Entonces, por eso es que la ciencia está vinculada a todas esas áreas, al área social, al área de lo natural y específico, al área de la educación, al área de la administración. Entonces, todas esas áreas son áreas en las que la ciencia trabaja. Y por eso se dice que hay muchas personas trabajando en la ciencia, pero con funciones diferentes. Además, el edificio de la ciencia, que ya acabamos de dar un ejemplo de que hay mucha gente trabajando en la ciencia, todo el trabajo que éste hace, que estas personas hacen, tienen un enunciado u orientación social. En otras palabras, todo lo que se produce, todo lo que el ser humano produce a través de la ciencia es porque tiene un sentido de beneficio social. Las teorías científicas son como construcciones lingüísticas, ya lo hemos dicho, lo repetimos y lo confirmamos con esto. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Y continuamos. Este tema lo desarrollamos a partir de la página 53 y ahora pasamos a la página 57. Vamos a pasar a la página 57. Y aquí vamos a iniciar con lo que se llaman los términos de la ciencia. Asumir una postura teórica desde la cual se analizará el problema de estudio. A estos términos que se adoptan de otros usos anteriores, ya sea que se utilizan su mismo significado o se modifiquen, se le denominan términos presupuestos. Términos presupuestos. Es decir, esos términos son los que sirven de insumo para las teorías científicas. Siguiendo la nomenclatura de Klimovsky de 1997, los términos presupuestos de las teorías científicas pueden ser de dos tipos: lógicos o designativos. Los lógicos provienen del lenguaje común. Palabras conectivas como y, o, si, entonces. Cuantificadores lógicos, como las palabras todos, algunos, ningún. Estas consecuencias se obtienen a partir de la deducción. Los términos designativos son palabras cuya función es aludir a entidades del mundo u
otros objetos, cualidades, prioridades, relaciones u operaciones matemáticas. La función de estos términos es fundamentalmente referirse a algo externo al lenguaje. Ahora bien, los términos presupuestos designados pueden provenir de otras teorías científicas, para lo cual se debe especificar la teoría a partir de la cual se emplea. Esto es algo parecido a lo que vimos en aquel curso denominado Métodos y Técnicas de Investigación, donde cuando hacíamos una investigación y tomábamos información sobre un libro, entonces teníamos que citar al autor de ese libro como referencia. Eso es lo mismo, aquí es exactamente lo mismo. Lo que está diciendo es que cuando usted es un científico y está tomando esos objetos, cualidades o propiedades o relaciones u óperas y las relaciones matemáticas, la función de estos términos es fundamental referirse a algo externo, pero lo más fundamental es que hay que especificar que esos términos están siendo utilizados de otra teoría de otro autor. O sea que usted no puede hacer plagio. Cuando usted es científico y está haciendo ciencia y toma teorías de otro científico para basar su teoría científica, usted debe enunciar y hacer referencia de que usted utilizó esas referencias de ese otro científico y de esa otra teoría. A esto se les denomina términos específicos y, en razón de su novedad, deben adquirir su significado a partir de definiciones y de procedimientos particulares que establezca su uso. Esto nos lo dice Klimovsky en su libro de 1997 en la página 61. ¿Ves? Este es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, el término fotón fue introducido por Albert Einstein. Y ahí está entonces materializado todo lo que le acabamos de decir. Ahí está materializado. Ahora pasamos a la página 62. Y en la página 62 vamos a tratar los términos empíricos y teóricos. Los términos empíricos y los teóricos son dos partes componentes de las teorías científicas: la base teórica y la base empírica. La base teórica es la base de nuestro pensamiento. Acuérdense, Albert Einstein fundamentó su teoría de la relatividad a partir de teorías que surgieron en su pensamiento. Pero la parte empírica es la parte que es observable, es la parte con la que podemos trabajar, tocar, movilizar, etc. Esas son las diferencias de estos dos, de esta terminología, ¿verdad? La terminología
teórica y empírica. A los fenómenos del mundo que experimentamos, o sea, lo empírico, lo que podemos observar, lo que podemos tocar, lo que podemos movilizar, manipular. Repito, todos esos fenómenos son empíricos, para lo cual se utilizan los términos empíricos. Pero muchas veces las explicaciones científicas también contienen términos teóricos. Fenómenos que se nos presentan directamente a los sentidos. A este conjunto de objetos y de eventos que se nos presentan de manera directa de la denominada base empírica a través de medios indirectos como aparatos de medición, ¿verdad? Las entidades que no es posible observar directamente, pero que presentan como una explicación para los fundamentos observables. Esos son los elementos teóricos. Los elementos teóricos son aquellos que no son observables, pero que se presentan como explicación para los fenómenos observables. Esos son los denominados teóricos. De modo que las teorías científicas tienen tanto una base empírica, o sea, una serie de fenómenos observables de los que da cuenta, y por otra parte está la base teórica, o sea, el conjunto de entidades que se postulan como explicación a los fenómenos, pero que no nos es posible observar directamente. A esto podemos abundar diciendo que a mediados del siglo XVII, Robert Boyle observó un fenómeno directamente: la comprensión del aire dentro del tubo. Esta era su base empírica, la compresión del aire dentro de un tubo. Pero Boyle no podía observar directamente los átomos, pero los aceptaba como explicación del fenómeno de la compresión del aire. El modelo atómico del mundo era entonces su base teórica. ¿Ok? La base teórica de la existencia de los átomos era la base teórica, y la base empírica era el tubo y el aire que había dentro del tubo, el cual él, al bajar la palanca, podía comprimir el tubo. Es el ejercicio tan sencillo que ustedes hacen cuando inflan la llanta de la bicicleta. Agarrarle el inflador, y entonces el inflador es un tubo que compresiona el oxígeno, el aire, ¿verdad? Y lo mete en la llanta. Ese tubo, el primero que experimentó ese tubo fue este famoso científico Robert Boyle. Ahora pasamos a la página 64 a ver la importancia de la distinción entre base empírica y base teórica, que ya la hemos estado analizando. Vamos
vamos a continuar en esta línea. El elemento de control de la concordancia o no de las teorías con la observación de la base empírica son las funciones principales para el conocimiento y sin duda la base empírica es primordial y la zona teórica circunstancial. Pero cuando no tratamos acerca de problemas prácticos, sino del conocimiento y contemplamos la realidad desde un ángulo más filosófico, los objetivos teóricos adquieren mucha mayor relevancia. Los términos teóricos y empíricos de las teorías, por una parte, los empíricos son aquellos que refieren a objetos o a entidades de la base empírica, mientras que los términos teóricos designan entidades de la base teórica. Básicamente estamos repitiendo lo que vimos en el punto anterior. Las disciplinas científicas se caracterizan por otras cosas, por el uso del vocabulario específico y tales términos característicos de las disciplinas científicas son, por ejemplo, el fotón, el spin, el campo electromagnético, la entropía, el momento angular, el ión, las placas tectónicas, el gen, el reflejo condicionado, la plusvalía, una tesis importante para los empiristas lógicos, dentro de los cuales se ubica Carnap, consistía en la idea de que la ciencia es una descripción de las experiencias y que el lenguaje con el cual se expresa este cuerpo de conocimiento, es decir, el lenguaje que refiere a las experiencias, es el único realmente significativo. El medio empírico se podía confirmar teorías, al menos de forma indirecta, que postulaban términos estrictamente teóricos, los cuales no es posible observar por ningún medio directo. La debilidad del empirismo lógico es la verificación. Señalaron dificultades del empirismo o positivismo lógico. Y esto lo tomamos en cuenta cuando hacíamos referencia a la teoría expuesta por Einstein de la relatividad, ¿verdad? El empirismo en este sentido se nos quedó corto. Las ecuaciones matemáticas que Einstein llevó a cabo para llegar a concluir con la teoría de la relatividad, matemáticamente nos decían que eso era posible, pero observablemente no era posible. Pasamos a la página 68. Página 68. Y vamos a ver qué es el positivismo. A inicios del siglo XIX, Augusto Comte, el famoso Augusto Comte, y Saint-Simon y John Stuart Mill, para designar utilizan un lenguaje específico para designar un método científico.
Son los padres del positivismo en aquel entonces, ¿verdad? O sea, acuérdense que la ciencia de hoy es gracias a los descubrimientos de los anteriores científicos que nos han dado el material suficiente para llegar a lo que conocemos hoy. Entonces, el conocimiento que en aquel entonces, el siglo XIX, Augusto Comte, Saint-Simon y George Stuart Mill nos dieron del positivismo, que luego fue superado, fue necesario que se diera para que la ciencia continuara creciendo. La tesis principal del positivismo consistía en confirmar que la ciencia es el único conocimiento válido y que los hechos, los datos empíricos, son los únicos objetos posibles del conocimiento. Se encuentran en la tradición de empiristas como Francis Bacon. Comte caracterizó el desarrollo del espíritu y de las sociedades humanas en 3 etapas o estadios principales: el estadio teológico o agentes sobrenaturales, el metafísico, una simple modificación del primero, o sea, de lo sobrenatural, y el positivo, o sea, el que era comprobable total y absolutamente a través de los datos empíricos. El ser humano renunciaba a buscar las causas últimas de los fenómenos. La era positiva correspondía, por supuesto, a las sociedades industriales. Todos los fenómenos como sujetos o leyes naturales eran invariables. Sin embargo, el gran error del positivismo fue un dominio al cual la precisión científica no parecía haber alcanzado. Los fenómenos sociales, como la física social, a saber, la sociología. Es decir, este positivismo que solo podía ser tomado como real y existencial aquello que fuera comprobado mediante pruebas empíricas, topó con cerca, es decir, chocó con la sociología, porque la sociología estudia el comportamiento de la sociedad y ese comportamiento es totalmente invariable. Entonces ahí fue donde el positivismo pegó con cerca, por decirlo así. La iglesia positivista surgió, de ella surgieron positivistas célebres como por ejemplo Herbert Spencer, quien tuviera como uno de los discípulos de Mauro Fernández aquí en Costa Rica. Mauro Fernández tuvo mucho que ver en la política de la educación, por ejemplo. A inicios del siglo XX, la tradición positivista estuvo representada por el movimiento conocido como positivismo lógico o positivismo o empirismo lógico, cuya escuela principal se llamó el Círculo de Viena.
y a la que se adscribió Rudolf Carnap, que vimos anteriormente, que fue el científico, uno de los científicos principales en establecer el positivismo. El único conocimiento posible, según el positivismo, es el que los hechos nos permiten observar, y únicamente el lenguaje de la ciencia es comprensible en tanto describen de la experiencia. Era un lenguaje realmente significativo como la metafísica del siglo XX. Por consiguiente, en la actualidad muchas de sus afirmaciones se consideran superadas. O sea, el positivismo fue sumamente importante para la ciencia. Efectivamente, eso no nadie se lo va a discutir a usted, pero tenemos que tener claros que lo que es existencialmente conocible no es solamente aquello que podemos ver y tocar. Habrán infinitud de cosas que no podemos ver y no podemos tocarlas y existen, como las bacterias, como los virus, como el átomo, como la física cuántica. Y por eso es que el positivismo fue superado, porque el positivismo decía que solo era posible conocer lo que era observable, tocable, medible, etc. Ahora pasamos a la página 70 y vamos a ver los enunciados singulares y generales. Las teorías científicas se expresan y se postulan por medio del lenguaje. Las palabras funcionan como la materia prima a partir de la cual se trabaja para construir el edificio del conocimiento. Los enunciados singulares son expresiones compuestas por términos lógicos y empíricos, ya sea que provengan del lenguaje ordinario o de la ciencia, los cuales refieren a una sola entidad u objeto, o un conjunto finito de ellas. Asimismo, los podemos observar directamente. Esta última es su principal característica. Los podemos observar directamente. En algunos casos, las leyes científicas pueden ser vistas como generalidades universales, es decir, generalizaciones que abarcan a todos los objetos de un conjunto, sin ninguna excepción. Todo cuerpo que cae en un punto de la Tierra lo hace con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso es una generalidad que es cierta. ¿Por qué? Porque la aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado es nuestra gravedad. Cada planeta tiene una gravedad diferente. La nuestra es esa. Y por lo tanto todos los cuerpos en nuestro planeta van a caer al suelo, ¿verdad? O hacia el centro de la Tierra con esa aceleración. Pasamos a la página 73 y vamos a ver los enunciados nomológicos o legaliformes.
reciben el nombre de ley científica aquellos enunciados legaliformes o nomológicos. Son expresiones que de aplicación universal no existe un solo tipo de ley científica. La ciencia no es un conjunto uniforme de conocimiento. Hay tres tipos de leyes científicas: las leyes empíricas, las leyes analíticas y las leyes causales. Las leyes empíricas son enunciados que expresan cierta uniformidad y regularidad de los fenómenos y que en principio son verdades para todos los casos dentro de ciertos límites. El principio de Pareto de 80-20. Ahora, están las leyes analíticas y estas forman parte de disciplinas como la lógica y la matemática. Se trata de leyes de la razón y el pensamiento racional. Citado por Gordon en el 2003, página 38, y no leyes de la naturaleza en su sentido empírico. ¿Ok? Entonces ya vimos que hay leyes empíricas que pueden ser, que no son uniformes, ¿verdad? No son uniformes. Todas las teorías científicas utilizan diferentes metodologías, no todas son iguales, no son uniformes. Luego tenemos las leyes analíticas, que son aquellas que son las de conocimiento matemático, y ahora tenemos las leyes causales. Este tipo de enunciados conectan dos eventos de manera causal, causa-efecto. Se trata de un aspecto muy relevante, sobre todo si se piensa que una ley científica contempla la explicación del por qué los fenómenos ocurren de cierta manera. Existe poco consenso respecto de lo que significa realmente el concepto de causa. Francis Bacon, en su Novum Organum de 1620, propuso su tesis epistémica central, que era incorrecta, ¿verdad? O sea, la ciencia en principio puede creer que está haciendo lo correcto, como le pasó a Francis Bacon con su libro El Novum Organum, y creer que lo que está proponiendo teóricamente es correcto, pero resulta que no es correcto. Entonces, las leyes causales de la causalidad propone que todo efecto tiene una causa. En la página 75 vamos a hablar de Stuart Mill. Él es un científico muy importante, ¿verdad? Tuvo que ver con los principios del fenómeno del capitalismo, de su conceptualización, entre otras cosas. Stuart Mill propone 4 métodos de la indagación experimental. La obra sistémica de lógica deductiva e inductiva, propuesta en 1843, es ahí donde propone sus 4 métodos o cánones reguladores de la inducción. Y son el método de la concordancia, el de la diferencia, el de los residuos y el de las variaciones concomitantes. El primero, el método de la concordancia, dice: si 2 o más casos del fenómeno
que se investiga tienen en común una única circunstancia, la sola circunstancia en la que todos los casos concuerdan con la causa o el efecto del fenómeno dado. El método de la diferencia dice, si un caso en el que el fenómeno que se investiga ocurre y un caso en el que ocurre tienen en común todas las circunstancias excepto una, y esta única solamente ocurre en el primero, la sola circunstancia de que ambos casos difieren en el efecto o una parte indispensable de la causa. El método de los residuos. Decía, sustráigase de un fenómeno aquella parte de la que se sabe por inducción previa que es el efecto de determinados antecedentes. El residuo del fenómeno es el efecto de los antecedentes que restan. Y por último, el método de las variaciones concomitantes, que decía, cualquier fenómeno que de algún modo varía siempre de otro fenómeno, varía de alguna manera particular, es una causa, un efecto de este fenómeno que se haya ligada a él por algún hecho causal. Entonces estos son los 4 métodos que nos propuso Stuart Mills para la indagación experimental. Pasamos a la página 78, al punto 2, titulado Otros enunciados generales. Las generalizaciones existenciales se trata de enunciados más modestos de las generalizaciones universales, pues su aplicación no abarca la totalidad del conjunto del fenómeno que se quiere explicar. Como se ve, su alcance es más limitado, pues no pretende dar cuenta de la totalidad de los fenómenos, sino solo de una parte de ellos. Por otra parte, están las generalizaciones estadísticas o probabilísticas, que trata de expresiones generales que le asignan algún grado de probabilidad a un evento dentro de su conjunto o una población infinita o finita. Luego de esto tenemos, luego de la página 78 está la ley de la entropía. Esta ley mide el grado de desorden en un sistema. Un enunciado preciso de esta idea se conoce como la segunda ley de la termodinámica. Otras leyes, como la ley de la gravedad de Newton, por ejemplo, son absolutas, es decir, siempre son válidas. Las teorías se corresponden de nuestra analogía con las habitaciones del edificio, que inicialmente hablamos de un edificio en construcción que tenía ladrillos, que tenía paredes, que tenía esto, que tenía lo otro, y que al final formaban cuartos. Entonces cada cuarto era una teoría, ¿verdad? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que volvemos al principio y ejemplificamos esta teoría como el cuarto del edificio que estamos construyendo con la ciencia. Pasamos a la página 81,
y vamos a ver los enunciados teóricos. Como su nombre lo indica, son expresiones en las que aparecen al menos un término teórico. Estos pueden ser singulares o generales. La introducción de términos teóricos supone añadir elementos que explican y dan cuenta de los fenómenos observables. Intenta ofrecernos una explicación racional del mundo para la cual construye teorías. Introducir términos y enunciados teóricos en la ciencia. Una buena teoría puede dar cuenta de un gran número de fenómenos e incluso predecir otros que nunca han sido observados. Cuando pretendemos formular una teoría de carácter explicativo, es decir, una teoría que nos explique las razones del por qué suceden las cosas, los enunciados empíricos, incluidas las generalizaciones, son de un carácter eminentemente descriptivo, mas no explicativo. Como hemos dicho, estos enunciados científicos que contengan grandes términos teóricos son a su vez enunciados teóricos. Entre los elementos teóricos se debe distinguir los enunciados puros y mixtos. Los enunciados teóricos puros son que no aparecen términos empíricos y se utiliza para expresar ideas en un nivel abstracto. Por ejemplo, que todos los elementos están compuestos de un gran número de moléculas. ¿Existe realmente partículas subatómicas como los protones y los electrones? Recordemos que son entidades inobservables y en esa medida son teóricas. Y aquí tenemos un cuadro que nos da una idea de lo que hemos visto. Está el nivel 1, que es el descriptivo, el nivel 2, que es el generalización, el nivel 3, que es el de explicación. El nivel 1 hay enunciados empíricos singulares, denota eventos particulares, por ejemplo, el aire es en este tubo en forma de J que comprime cuando vierto mercurio. El nivel 2 de generalización tiene enunciados empíricos generales o generalizaciones universales, existenciales y estadísticas. Por ejemplo, todo gas sometido a una presión mayor dentro de un recipiente cerrado se comprimirá a temperatura constante. El volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que se ejerce sobre este. Y en el nivel 3, el de explicación, tiene enunciados teóricos puros y mixtos. Por ejemplo, el gas se comprime debido a su composición atómica. Y en la página 86 tenemos la explicación y la predicción en ciencia. Dedicaremos este último apartado del capítulo a las nociones de explicación y predicción en ciencia, las cuales se relacionan, como vimos, con los
enunciados del último nivel visto en la sección anterior. Como muchos otros conceptos alcanzados desde la filosofía, la noción de racionalidad científica forma parte del debate académico en el cual no hay una sola posición consensuada. Por eso, hoy en día no existe una sola caracterización del atributo racional aplicado a la ciencia. Sin embargo, para el caso de las teorías científicas, este calificativo responde principalmente a la forma, a las estrategias y a las herramientas con las cuales se justifican estas explicaciones. La racionalidad tiene que ver, entre otras cosas, con las razones por las que se justifican las hipótesis. Anaximandro, allá en la antigua Grecia, lo hace apelando simplemente a la interacción de ciertos fenómenos naturales, es decir, a la causa natural. Ya en la ciencia moderna hay dos métodos de justificación importantes racionales y son: el primero, la alusión a los datos de la experimentación que en principio cualquiera está en capacidad de comprobar. Segundo, es el uso de la deducción para demostrar argumentos e inferir consecuencias lógicas de las teorías. Estos dos métodos de justificación, la observación y la deducción, no son excluyentes entre sí, pues pueden usarse conjuntamente. Galileo ha justificado su afirmación de la rigurosidad de la luna apelando a la observación mejorada que le permitió su nuevo telescopio. La suposición de Aristóteles de que la velocidad de los cuerpos está determinada por su peso es inconsistente, simplemente es incorrecta. En un medio vacío, dos cuerpos de masa distinta caen a una misma velocidad. Ese tipo de justificaciones lógica y empírica son claves para la investigación científica en su afán por explicar los fenómenos del mundo. De este modo, la explicación científica puede concebirse como la hipótesis que dan cuenta de los motivos por los cuales las cosas suceden. Es decir, la explicación científica consiste en dar una respuesta racional a la pregunta ¿por qué sucede algo? De este modo, los seres humanos, en tantos seres necesitados, requerimos constantemente solucionar problemas prácticos de la vida. En virtud de esta necesidad, la predicción y el control de los fenómenos naturales se vuelve un asunto central, importante. En el caso de las predicciones científicas, estas deben garantizar por medio de una base probatoria, es decir, ellas pueden ser creíbles en el sentido de que existe una buena razón para aceptarlas como correctas en su momento y lugar antes del acontecimiento. En otras palabras, las predicciones requieren del conocimiento ya disponible, del conocimiento del pasado y del presente, y es posible inferir situaciones futuras. Por ello, la explicación científica, cuando es adecuada,
se convierte en un elemento importante para la predicción del futuro. Bueno, estimados estudiantes, de esta manera finalizamos la explicación, resumen o esquema de lo que es el capítulo 2 del libro Perspectivas Filosóficas de la Ciencia. Este servidor se despide de ustedes y esperamos continuar en la próxima tutoría.